No podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas a la merced de la tecnología, de dejarlos libremente. Creo que como padres también tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de acompañar a los niños y niñas en las primeras etapas de su desarrollo. Y por último, María José, hay problemas estructurales no resueltos, porque hoy hablamos de la violencia, pero también el año anterior retornaron 7,000 niños y niñas de México y Estados Unidos deportados de estos países porque están huyendo del país. Es una migración forzada. La cantidad de muertes violentas, 5,640 evaluaciones forenses en delitos sexuales. O sea, fueron casi 6,000 violaciones de niños y niñas en el país el año anterior. O sea, la violencia se ha generalizado en la niñez y es terrible. Claro, y parece ser, como tú mencionabas, que ya la sociedad lo toma como algo normal. Bueno, muchas gracias, Leonel, por habernos acompañado esta mañana vía telefónica, hablando un poco acerca de la situación de la violencia en contra de la niñez en nuestro país, con este nuevo crimen que ocurría ayer, el asesinato de una joven de 15 años, caminaba junto a ella su hermana de 6 años, que recibe el roce de una bala, ahora se encuentra estable. Nosotros vamos a estar obviamente pendientes de estas y otras noticias, pero tenemos que ir con Pedro precisamente para hablar de lo que ustedes opinan de la violencia en el país. Así es, en base a ese tema, pues tenemos una pregunta que planteamos desde hace muy temprano. Y bueno, y era, ¿qué opina respecto a las acciones que se han emprendido en contra de la delincuencia del país? Usted podría utilizar entonces los hashtags BLM Noticias y BLM Lucha Violencia. Tenemos unos cuantos comentarios, me gustaría leérselos y saludamos de una vez a Dani Cristian de León. Al fin, poco a poco ha ido llegando la justicia, lo malo que agarran delincuentes y los mantenemos en prisión. Apoyo a la pena de muerte, no es justo que vivan quienes han matado a tanto guatemalteco. Hugo Estuardo comenta y dice, ¿cuáles acciones? Y Pisis López, nada más dice, decepcionantes. Esas son algunas de las opiniones entonces que tenemos de esta pregunta. Y bueno, pues ya sabe que todas las mañanas siempre le acompañamos con un tema, con una pregunta, con un hashtag, pues las redes sociales son suyas, son muy importantes y es importante su opinión. Así que bueno, seguimos con más. Entonces, previo a la revista, pues tenemos una entrevista importante, alguien nos visita y Ricardo los tiene. Así es, Pedro, siempre hablamos de la salud, es fundamental, sobre todo salud bucal, por eso cada 15 días nos damos el tiempo para hablar de temas importantes con el doctor David Obando. ¿Cómo te va, David? Bienvenido. Ricardo, gracias por acompañarnos, bien, siempre tirando temas sobre la mesa que son de absoluta utilidad para la gente que nos está sintonizando a esta hora. Vamos a hablar de diagnóstico, porque hemos hablado ya de tratamientos específicos, a casos específicos, pero el diagnóstico es fundamental para un buen tratamiento, justamente, ¿verdad? Si nosotros no podemos invadir un paciente, tratarlo, hacerle un tratamiento si no tenemos un diagnóstico específico, individualizado de cada uno de los pacientes. Entonces, hoy en día nosotros hacemos un diagnóstico de parte de imágenes, de lo que nosotros estamos en la parte estática y la parte dinámica del paciente, que como lo vamos a mostrar, con ciertos movimientos de ver cómo se maneja la mandíbula, cómo se mueve con los músculos, con los ligamentos, con la mordida. Entonces, todo eso es parte importante de esto, independientemente también de cómo examinar la boca del paciente. Entonces, el concepto de hoy en día ha cambiado, de que no solo vamos a ver caries, enfermedad de las encías inflamadas, sino que vamos a ver todo el organismo, y eso es lo importante. Es decir, que todo puede tener relación o puede derivar en un problema mayor. Lo que vemos como una simple caries puede terminar siendo algo que esté afectando mucho más el sistema de mi boca, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora hay una integración entre la parte médica y la parte dental, ¿verdad? Con otorrinolaringólogos, con cardiólogos, entonces con psicólogos, para ir viendo y tratando el organismo en sí. Y eso es la parte más importante que nosotros creemos. ¿Qué permite este tipo de diagnóstico, David? Bueno, ser específico, entrarle realmente a lo que necesita el paciente. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, realmente cuál es el problema que el paciente tiene y entrarle realmente a lo que el paciente necesita. Entonces, lo más importante es por qué llega el paciente, el motivo de consulta, entonces solucionárselo. Hoy en día pues tenemos este tipo de imágenes que son 3D, ¿verdad? En las cuales nosotros podemos determinar realmente qué es lo que está pasando dentro del paciente, dónde colocar, por ejemplo, un implante, cómo hacer un diagnóstico de dónde está el nervio para sacar unas cordales, para no ser invasivo donde está el nervio facial o el nervio dentario. Ver si hay otra complicación, pero qué posibilidad maravillosa de poder ver una pieza dental en 3D, cuando antes solo se veía, bueno, abra la boca, ver de qué forma, hoy se puede llegar mucho más fácil literalmente a la raíz del asunto, ¿verdad? Nosotros podemos evitar un montón de problemas haciendo este tipo de imágenes porque nos podemos orientar con los cirujanos dónde poder intervenir y cómo intervenir, prepararnos antes de tener un problema. Y eso es lo más importante, y que el paciente sepa realmente cómo está, porque al final de toda la situación lo que nosotros queremos es
guiar al paciente, decirle, determinarle, mire, eso es lo que usted realmente necesita. Lo más importante, David, es mantener las piezas originales, obviamente. A eso se va con todo este tratamiento, con este diagnóstico, que mientras antes se haga, aunque mi boca esté sana. ¿Qué estamos viendo acá, por ejemplo? Pues aquí, mira, estamos ahí vemos viendo ejemplos, una ¿verdad? radiografía que es el CONBIM, entonces aquí podemos ver realmente cómo darle, por decirlo ahí, sí que podemos darle vuelta al cráneo y realmente determinar qué pieza o en qué área está. Nosotros cuando comenzamos a trabajar todo esto tenemos que volver a comenzar a estudiar la anatomía, porque mirábamos cosas que antes en una radiografía panorámica no podemos ver, Claro. pero acá sí lo podemos ver. Claro, acá no son piezas aisladas, todo tiene que ver a lo mejor una malformación o algún problema muscular o del hueso en alguna otra parte que no tenga que ver necesariamente con el área de la boca, puede estar influyendo en esa área. También, puede Claro. estar influida. Entonces, por eso es cuando entran la interconsulta con diferentes especialistas para realmente determinar al paciente y diagnosticarlo mejor. No podemos intervenir a un paciente si no tenemos un buen diagnóstico, si no sabemos a qué nos vamos a intervenir. Digamos, en este caso tenemos parte de lo que es la parte dinámica, antes las imágenes eran la parte estática, aquí vamos a ver cómo la mandíbula se mueve. Entonces, eso a nosotros también nos da mucha situación, cómo se mueve la mandíbula, qué es lo que está pasando. Hay pacientes que abren y cierran y les truena la articulación, o les hace algún ruido, o generan dolores de cabeza, cuello y espalda. Nosotros tenemos que saber de dónde viene eso, y para eso es todo este tipo de diagnóstico. Toda la parte estática, dinámica, nos va a dar un resultado que va a ser una conveniencia para el paciente. David, ¿y esto se aplica para cualquier tipo de tratamiento? ¿El hacer este diagnóstico es para algunos Todo específicos? conlleva, nosotros partimos O sea, siempre hay del que partir motivo de consulta. Exactamente. El motivo de consulta. Ajá. Eso es el motivo de consulta, es la parte primordial para nosotros, pero es cuando conoces al paciente y entonces te dice, mire, tengo tal cosa. Entonces nosotros vamos a comenzar a investigar. Pero normalmente nosotros hacemos todos estos registros para ver cómo llega el paciente, que el paciente tenga un historial de la A a la Z, con fotografías, con modelos de estudio, con imágenes, con panorámica, con radiografías, las tradicionales, pero ahora le sumamos este 3D y le sumamos también la parte dinámica. Y eso nos va a dar a nosotros, lo que te digo, una individualización del caso. David, siempre hay un tema que vamos o recurrimos al especialista, al dentista, cuando ya tenemos mucho dolor. Sí. Generalmente si hay un dolor en cualquier lugar de la boca, tomamos algún tipo de pastilla, de analgésico, y cuando realmente sentimos que el dolor es insoportable, recién concurrimos, lo que puede hacer que sea tardía la visita al especialista. Sí. En realidad, habría que tener como una disciplina La de ir al médico, prevención- aunque no me duela, aunque no sienta nada, ¿verdad? La prevención es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, una cuestión importante es la higiene diaria, pero la visita al dentista por lo menos una vez al año o cada 6 meses hacerse la limpieza. Entonces, nosotros en la clínica también lo que hacemos es generar esa cultura, porque es más fácil y barato, por decirlo así, prevenir que estar curar reparando. o que reparar piezas. Exacto. Y todo lo Entonces, demás, es más ¿verdad? cómodo también para el paciente estar visitando al dentista solamente para generar, por ejemplo, una limpieza o generar un blanqueamiento, al llegar con un dentista con un dolor ya establecido y que te va a tardar días para poderlo solucionar. Entonces, creo que la parte importante de la higiene y la parte importante de la visita al dentista cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada una vez al año, y cada 2 años tomar radiografías para realmente viendo cómo está el paciente, ¿verdad? Y prevenir cualquier tipo de situación. Bueno, lo más interesante es que la tecnología entonces esté puesta al servicio de nuestra salud y por sobre todas las cosas, como bien decías David, prevenir y mantener nuestras piezas dentales originales, bien cuidadas. Digo, hay muchos tratamientos y muy buenos Y y esa muy avanzados, comunicación, fíjate, pero eso que es lo más esa- importante, sí, y ¿verdad? la importancia también es de saber que todo es un organismo, ¿verdad? Porque ya cambia la visión del dentista. Ahora Claro. nosotros somos unidos realmente a los médicos especialistas para poder solucionar el problema de un paciente. Por ejemplo, Claro. una persona que le zumbe el oído, por ejemplo, y va con el otorrino y no tiene nada, entonces es un problema de la articulación, por ejemplo. Entonces hay diferentes situaciones que tiene que haber una comunicación. Como una integración disciplinaria de Exactamente. especialidades. Y David, como siempre digo, tratar en algunos casos, en la medida de lo posible, yo creo que es muy conveniente seguir siempre con un mismo médico, porque al Sí. final es el que conoce tu Sí. historial, es Sí. como el que te ha ido creciendo, Sí. es como el pediatra que sigue al niño hasta Sí. cierta edad, pero conoce Hay cómo una se ha ido cosa desarrollando y todo lo importante, una demás. cosa Eso me parece importante que es nos bueno, enseñan ¿no? En la universidad desde el principio es ese reporte, esa comunicación, esa integración que hay de confianza, ¿verdad? Cuando esa confianza existe, entonces creo que es difícil de romper. Entonces el paciente tiene que confiar y también el médico también tiene que Demostrar demostrar que y conoce. también consultar, preguntar. Claro. Preguntar, consultar a la persona. En el juramento hipocrático está de que uno debe consultar a la persona que más sepa, a los especialistas, a los de más experiencia en las ramas, y eso creo que es bien importante. Aquí tenemos parte de lo que es la prevención oral, que Hay de como todo estamos ahí. hablando, sí, es importante que el paciente sepa en qué flaquea.
Y ese es el diagnóstico. Bueno, es un tema más que interesante. Gracias, David, por acompañarnos esta mañana. A ti, Nos vemos en 15 días y Excelente. vamos a seguir hablando de temas interesantes de salud bucal. Gracias por acompañarnos, David Obando, esta mañana. Hacemos una pausa, son las 8:16, pero todavía hay mucho más en esta revista que está a punto de arrancar hasta las 10. Estamos con ustedes.